vamos a empezar desde el principio. ¿Cómo decide Enrique León ser policía? Pues ya no me acuerdo, pero yo creo que desde bastante joven tuve la idea de hacerme policía. Aún no había, estaba estudiando bachillerato cuando me... Esas cosas, ¿sabes?, pasan porque ves a gente y me apetecería ser lo mismo, me gustaría ser, y desde que tenía 14 o 15 años. Es vocacional, entonces. Pues sí, efectivamente, es vocacional, sin duda. También es verdad que es una profesión que si no tienes vocación no tienes nada que hacer en ella. Hombre, es un modus vivendi, pero supongo que habrá otros modus vivendi más cómodos para poder tirar para adelante con tu vida, y la policía o te gusta o si no es un fracaso. Porque la policía es casi un sacerdocio, o sea que te tienes ahí un poco de... Entonces, la verdad es que tienen momentos muy apurados. La policía que yo viví, ahora ya la cosa ya va cambiando bastante. No tenías horarios, no tenías horas ni días de trabajo, y el descanso cuando podías, y así. Entonces era una profesión auténticamente vocacional. Y ya te digo, para que tú puedas en la policía llegar a tener un poco de prestigio, necesitas vocación, si no, no hay nada que hacer. Aparte de una época difícil, porque era dictadura. Sí, lo que pasa es que tampoco lo notas, o sea, no te enteras. Yo ingresé en la policía en el año 1968, fíjate, aún le quedaban 7 años al finadiño, 7 años de vida. Y bueno, mi primer destino fue en Barcelona, y después ya vine para aquí, fue el segundo destino que tuve. De aquí pues estuve 3 años y medio en Pontevedra, y pues cuando ascendí a comisario pues me fui a Coruña, de Coruña a Santiago, y ya allí terminé mi periplo. Pero sí, era otra vida, era otras cosas. Yo recuerdo llegar aquí y los domingos ibas a comisaría, pero ibas a comisaría porque el comisario quería que fueses, porque quería verte allí, No era por vocación. No, aparte de la vocación, tú podías ir, tenías alguna cosa que hacer y tal, pero los domingos también. Había que ir allí y tal, y le daba los buenos días al comisario, él iba a misa y tú a tomar vinos, o al revés, pero tenías que ir allí. Sí, o sea, era otra vida completamente distinta. ¿Cómo recuerdas a Villa García en el año 70? Uy, qué bonito, era precioso. Más bonito que ahora. Muchísimo más bonito. Villa García la destrozaron. Todos esos mamotretos que hicieron ahí a pie de mar, eso lo destrozaron todo. La comandancia de Marina, la Casa del Mar, todo eso, la autoridad portuaria, ahora donde está la autoridad portuaria, entre la otra, todo eso, Hacienda, todo eso es no. Ya me contarás para qué tiene que estar Hacienda ahí, ¿no? O la Casa del Mar, si no tiene barcos. En todo caso, la comandancia de Marina, pero la comandancia de Marina tenía un sitio en donde estaba, que estaba al lado del mar. Una barbaridad. Hicieron unos rellenos aquí. Cuando yo vine para Villa García, el mar llegaba ahí, al final del parque llegaba ahí. Ahí estaban las dornas todas atracadas y tal, y era precioso. Era muy bonito. Y lo que hicieron fue ganar el terreno al mar para hacer todos esos mamotretos. Una salvajada, una barbaridad. Lo mismo que en la línea de playa de Compostela y tal. La primera cosa que se hizo fue aquel Ribaínsa, me parece que sí, que se llama el Ribaínsa. Sí, el edificio ese grande que está ahí, tal, que es el más antiguo de todo. Y luego los picosacros, todo eso fue. Villa García, además, que tiene una estructura orográfica excepcional para poder hacer algo bonito. Villa García es así, pues podían haber hecho como en Los Ángeles, creo que es, que va así, y ve el mar desde la primera casa que está a pie de mar hasta el último de todo, que está en el alto de la montaña. Aquí, con esos mamotretos que hicieron, unos edificios impresionantes que hicieron, los ven ellos, y el resto para atrás ya se acabó. Ya compras un piso por ahí y es como si no... ¿Y cómo era trabajar como policía en esos años? ¿Aquí? Sí. Tranquilo. Aquí, en Villa García. En Villa García había un hecho delictivo, pues a lo mejor había uno cada 15 días o uno al mes, pero tonterías, pijadas, o sea, cosas que no tenían, hurtos o un robo de nada, sin importancia. Y claro, la cosa fue evolucionando. Cambió en los 80, entonces. Sí, cambió
como es lógico, cambió con el advenimiento de la democracia, eso era lógico. Se ensanchan los caminos de la libertad y eso significa que se estrechan los de la seguridad, es lógico. Eso es una ecuación que corre inversamente. Seguridad y libertad normalmente van. Es lógico. La seguridad en un sistema dictatorial casi sucede ya sola, no hace falta que el miedo, todas las cosas. Bueno, los 80 eran la época del contrabando. Ya en el 80 eso ya fue otra cosa. Ya en el 80 empezó el contrabando y el contrabando aquí en Villagarcía, bueno, en Villagarcía en general, sobre todo, pero aquí que lo notamos más, Villanueva, Cambados, todas esas zonas. El contrabando empezó a consecuencia de la aprobación de la Constitución en el año 1978. Ese fue el comienzo del contrabando. La Constitución prohibía las penas privativas de libertad que no fuesen dictadas por el principio de legalidad. El principio de legalidad de las penas. Una pena tiene que ser dictada por un juez. Si no, no puede. Una pena privativa de libertad. Pero en aquella época, las penas privativas de libertad, con motivo de hechos de contrabando, podían imponerlas los delegados provinciales de Hacienda. Podían imponer penas de la cárcel y tal. Al aprobarse la Constitución, como eso quedó sin efecto, entonces hubo un interregno ahí, unos años, una época en el que fue el boom del contrabando. ¿Por qué? Lo único que le podían hacer a los contrabandistas era ponerle penas pecuniarias, penas de dinero. Ellos no tenían nada a su nombre, todo lo tenían a nombre de sus mujeres o de otros tal, pero que tenían separación de bienes o incluso estaban separados, siguen viviendo juntos, pero estaban separados. En aquella época no se había legislado nada sobre eso porque no era necesario. Entonces las leyes van detrás de las necesidades, ¿no? Entonces, pues bueno, se hacía eso, fue el boom, el gran boom del contrabando. Hasta que en el año 1982 se aprobó la ley penal de contrabando, que empezó ya a considerar delito el contrabando a partir de una determinada cantidad. En aquel momento creo que era 1 millón de pesetas, ¿no? Entonces ya era un delito. Entonces ya aquí en el año 1982-83 se hizo una operación grandísima de contrabando en la comisaría de Villagarcía. Y fue a partir de ese momento fue cuando se detuvo a muchísima gente, a los más conocidos en aquel momento, los Charlines, el Sito Miñanco, todos esos. Eran por familias, entonces aquello era impresionante. Tú te ponías en la esquina de una calle y veías a la gente con una caja de zapatos vacía llena de billetes de tal y dárselos a los tíos para en la calle a mediodía, dársela para poner dinero para el contrabando y tal. Ganaron dinero a expuertas en aquel momento. Entonces, pues nada, aquello se convirtió en algo francamente cantoso, entonces fue cuando se aprobó esa ley. Se convirtió en delito, entonces eso, y se hizo esa operación. Todavía no había juzgados aquí en Villagarcía. Lo hicimos con un juzgado de Cambados, por cierto, que es José Luis Eván Spiegelberg, que hoy es el presidente de la Audiencia Provincial de Coruña. Se hizo esa tal, y a partir de ese momento fue cuando tal. Hubo gente, contrabandista de tabaco, que les llegó con lo que tenían, y hubo otros que dieron el salto al narcotráfico. Laurino Ubiña, los Charlines, todos esos dieron salto al contrabando. Y ahí fue al narcotráfico, sí. Fue donde, digamos, que empezaron los grandes clanes. Sí, ahí fue donde empezaron. Sí, empezaron ahí, sí, efectivamente, sí. Estamos hablando ya de o sea, a lo largo de toda la década de los 80 hasta que se hizo la operación, porque fueron 25 años el año pasado, me parece. Sí, el 2015, sí. La operación te pilló en Madrid, creo. Me pilló en Madrid aquel día, porque estaba en un juicio, yo estaba en juicio, sí. Había oído un juicio a la Audiencia Nacional. Yo me dio una sorpresa tremenda, porque yo llegué aquí, iba a ir a la comisaría, me encontré a la comisaría que estaba tomada. Era impresionante lo que vi allí. Y nada, bueno, sí, estaba Garzón allí, dirigiendo toda la operación. Policías, sí, la de Dios, sí, muchísimos, la Brigada Central de Estupefacientes, todos estaban todos ahí. Y bueno, en esa parte nosotros, la comisaría de Villagarcía, no intervino ya en la siguiente parte, sí. Ahí fue donde empecé a tener relación
una relación, además de profesional, de una buena amistad con Garzón. Sí. ¿Cómo es Baltasar Garzón? Es un tío excepcional Aparte para mí. de televisivo. De los amigos no se habla mal nunca, ¿verdad? Pero de verdad, es un tipo excepcional. Una capacidad de trabajo alucinante. Y además, ese es un enamorado de su profesión, ¿ves? Ese sí que es también un tío que lo hace por auténtica vocación, o lo hizo, vamos, hasta que lo echaron. La Operación Nécora, bueno, sí que fue un símbolo, pero lo cierto es que muchos siguieron y siguen hoy en día. Sí, sí, lo que pasa es que a partir de la Operación Nécora los que siguen son la segunda fila, son los que siguieron, que son más peligrosos que los otros estaban acostumbrados a del contrabando y les estaban acostumbrados a figurar, les encantaba que la gente supiese, justamente. Exactamente, esa es la palabra, la ostentación. Y ahora no, ahora ya, bueno, ahora la ostentación, todo lo contrario, ahora procuran estar en el más absoluto anonimato hasta donde pueden, ¿no? Pero sí, o sea, esa es. Y los otros no. Y esa fue la gran cosa de la Operación Nécora. La Operación Nécora tuvo, para mí, la Operación Nécora tuvo dos partes. Había dos personas que fueron los que dieron lugar a la Operación Nécora, el portavales y el Padín Arrepentido. los dos arrepentidos. El portavales, que no tenía ni puñetera idea de lo que decía, porque se dieron cuenta en la cárcel, en la Parda, en Pontevedra, que era donde estaba, que estaba tomando notas de lo que los otros hablaban, entonces los otros empezaron a meterle todo nada, cosas que no tenían razón de ser y tal. Así fue lo que fue. La Operación Nécora, la primera parte, fue un cierto fracaso porque se tiró de gente que no tenía absolutamente nada que ver. El Goyanes, el Barreiro, el otro y tal. Y eso era porque, oye, eran gente que estaba de moda. Entonces estos dijeron, oye, pues con el Barreiro sacamos tal, con el Goyanes, y el otro lo iba apuntando todo, llegó a tal, le hicieron caso. Pero la segunda parte, que fue la del Padín, esa fue la interesante, sí, porque Padín trabajó en ella. Entonces, pues bueno, ese sí que... Sí, estuve con los charlines. Efectivamente, trabajo con los charlines. ¿No crees que había cierta impunidad entre la ciudadanía con los narcotraficantes? En aquel momento, sí. Posiblemente hubiese una sensación de Con el impunidad. contrabando probablemente sí, porque aún... Pero el contrabando sí, pero el contrabando era socialmente aceptable, o sea, aceptado. El contrabando era socialmente aceptado, no tenía problema de tipo. El contrabando, oye, era el deporte nacional, defraudar Hacienda, como ahora lo que pasa ahora da una caña, mira la de hoy, figúrate. Pero vamos, en aquel momento el contrabando de tabaco era eso, ¿no? Tenía así. Ahora, el narcotráfico no se sabía en aquel momento, en los años. Aquí la primera operación que se hizo, la primera intervención que se hizo fue un barco que estuvo mucho tiempo ahí tirado, el Gaztalayac se llamaba, me parece, eran 1000 kilos de cocaína, de hachís que traía y tal. Esa fue la primera, ¿sabes? Esto ya está tomando un cariz difícil. Nosotros mandamos no sé cuántas notas informativas a la Dirección General de la Policía y tal y cual, hasta que se dieron cuenta, se hicieron caso, entonces empezaron a venir para aquí gente de la Brigada Central de Estupefacientes, sentaron aquí sus reales y bueno, empezaron las investigaciones en serio ya. Contra el narcotráfico. Había un drama en la calle, aparte de ser un drama... Sí, el drama de los drogadictos, pero el drama de los drogadictos no era solo aquí, el drama de los... Efectivamente, las madres contra la droga tienen un gran mérito, pero las madres la drogadicción era aquí, en Pontevedra, en Vigo, en Coruña, en Cuenca, en Guadalajara y en todos los sitios. Eso fue una época en la que, sobre todo la heroína fue lo que más daño hizo en la juventud. No sabían en dónde se metían y empezaron a meterse de lleno en el consumo de heroína. La heroína es tremenda, la heroína es una de las drogas más perniciosas, ¿no? Y entonces, pues bueno, esa fue la cuestión, pero vamos, en general. No sé. Bueno, hubo, aparte de tráfico de drogas, tal, hubo auténticos dramas, hubo asesinatos, ajustes de cuentas. Sí, entre ellos sí. Entre ellos, La violencia siempre fue entre ellos, siempre fue entre ellos. Que, bueno, había matado al Caneu, al de Cambados, la mujer que llevó una silla de ruedas, y creo que murió el año pasado. Sí, el Caneu lo cogimos, se le había cogido los 4 o 5 días en Oporto, ¿no? Habíamos ido a buscarlo nosotros. Sí, era un colombiano. Fue por encargo, un encargo de uno de los
Los capítulos, eso dicen. Eso, él no lo dijo, pero vamos, eso se dice. Y sí, sí. Un pub que creo que mataron aquí ahí al lado, pero eso no tuvo más que... Eso eran entre narcotraficantes, y el que los mató fue se llamaba Ferreiro, que era de Cambados y tal, y fue aquí en el pub, en el museo se llamaba, pero ahí al lado. Estaba muy bonito, era un pub. Y vino a que mataron fue a Danielito Carballo, al que mataron ahí, que vino el tío a buscarlo, y luego mató a otro en Cambados. Y andaba buscando a otro, a un tercero que se salvó porque no lo encontró. Mulo, sí. Me parece que fue al Mulo, sí. Y no lo encontró, entonces se suicidó, él se pegó un tiro en la cabeza. Pero ese parece ser, según mis noticias en aquel momento, que era un problema de faldas. Creo que era un problema de que este tío, el Ferreiro, tenía la mujer... Su mujer creo que tenía algún problema o alguna relación con alguno de estos tíos, con el Danielito, con otro y tal, y le tomaban el pelo a él, parece ser que esa fue la cuestión. Efectivamente, era entre gente relacionada con el narcotráfico, sí. Entonces, ¿crees que se llegó a decir en plan como Sicilia, gallega? Eso es... exageración. Total y absoluta, eso es el tío de tu colegio. Sí. Para mí, esa fue una metedura de pata de un... Lo que pasa es que, bueno, depende de lo que busques. Todas las cosas tienen su motivo, su razón de ser y tal. Entonces, si tú buscas que te hagan caso, darle preponderancia especial a esa situación, pues dices que esto se está sicilianizando. La gente, digamos que la gente de a pie, la gente normal, no... Para nada, para nada. Y menos Villagarcía, porque Villagarcía fue donde menos se notó. En Villagarcía salió a la luz pública, salió a la palestra, porque se estableció aquí sus reales Baltasar Garzón en la operación de Cora y todos los días, porque era el único sitio donde había comisaría. Pero el 95% de los ciudadanos que tenían algo que ver con la novela eran de los alrededores. Cambados, Villanueva, por eso, de Villagarcía, pues, rarísimo ninguno. Entonces, pues, y esa fue la de Sicilia, para nada, vamos, para nada. Absoluto. Vamos. Hablas de que, bueno, entre los narcos... Me lo preguntan muchas. Con la ostentación, sí, la ostentación. Real. ¿Cómo han cambiado esos modus operandi? Sí, claro, porque es que se fue legislando y entonces se crearon una serie de delitos, de figuras delictivas que antes no existían, como el blanqueo de capitales. Primero se creó blanqueo de capitales procedente del narcotráfico, blanqueo de capitales procedente de un delito de determinada categoría, y ahora blanqueo de capitales, punto. Proceda de donde proceda, es un blanqueo, es un delito contra Hacienda, es un blanqueo de tal. Y así se fueron haciendo todas las cosas, como antes, bueno, oye, yo estoy separado de mi mujer era la dueña de todo esto, y bueno, pues no se le puede quitar nada, porque es de la mujer y tal. Ahora, venga, ahora hasta el último testaferro que haya por ahí, aunque no tenga ninguna relación de parentesco con él. Yo recuerdo cuando fue la primera operación que hice del contrabando del año 82-83, nosotros fuimos a buscar a un ciudadano, a un tío que estaba sachando una leira, que tenía una cuenta en la que había movido en 6 meses 3.000 millones de pesetas, los contrabandistas de tabaco, y el tío era medio tonto, además era el pobre, era medio... Y le dijimos, usted tiene una cuenta con 3.000 millones de pesetas. Y decía, ¿eso qué? No sabía lo que era, 3.000 millones, claro, el tío tenía... Pero bueno. ¿Crees que por eso es más difícil coger ahora narcotraficantes, demostrar que son narcos? Porque el blanqueo es un delito difícil de demostrar si procede de narcotráfico. El blanqueo es difícil de demostrar. Sí, es difícil de demostrar todos los... Coger a un narcotraficante con las manos en la masa. Eso sí, pero es que al narcotraficante con las manos en la masa es difícil que lo cojas. O sea, a él es difícil que lo cojas. Yo recuerdo un día que fuimos a buscar a uno, le habíamos cogido un barco con 5.000 kilos de cocaína, fuimos a buscarlo por la noche en el medio del Atlántico, el barco, lo habían abordado los geos y tal, en un barco de la Marina o del SEBA, no sé qué. Y tal, oye, ya está, cogido, apareció la mercancía, ya comunicaban por radio y tal, entonces ya tenías preparado todo el dispositivo, cada uno, o 3 o 4 funcionarios a cada casa, o 5 o 6 y tal. Y al mismo tiempo,
Yo recuerdo un tío de Cambados, no le cogimos nada en su casa, el tío estaba contado en la vida. Dice, bueno, nada de tal, y tenía... El hombre más contento que unas Pascuas, o sea, creyó que iba a salir de Rosita hasta que ya terminamos el registro y tal, y el tío le dijo, ¿y qué tiene en esa cuba? Es albariño, y era albariño. Y, por cierto, que xulgado leva isto? Leva aí o Central 5 de Audiencia Nacional, Garzón. Poden levarlle unhas botelliñas, se queren, de miña parte, levenlle unhas botelliñas al bariño. Entón le dije, mire, mellor tallas usted, levallas usted, porque usted vai a ter que ir para aí. Se cayó redondo cuando le dijimos que se iba para Madrid al juzgado de Garzón a enfrentarse a él. Entonces, claro, no tenían ni idea de lo que... Ellos creían, no me cogen nada, no pasa nada. Sí, claro que pasaba, sí. Pasaba porque había una serie de pruebas, de contactos unos con otros, intervenciones telefónicas, vigilancias, y los papeles, todos. ¿Cuánto puede llevar preparar una operación de ese tipo en tiempo? Depende de cómo se desarrolle y cómo se tuerce, porque puede torcerse. Las operaciones, vosotros conocéis las que tienen éxito, pero no os podéis imaginar las que quedan en el camino, que por una tontería a lo mejor se quedaron no tuvieron éxito por una tontería, no se llegó a nada por eso. Yo recuerdo una de las últimas que yo recuerdo, estando yo en Coruña ya de jefe de Udico, era una operación de más de 5.000 kilos, no sé, 6.000 o 7.000 kilos de cocaína, y pues estaba preparado todo, fíjate tú, estaba hasta una radiobaliza que para meter en los fardos. Cuando se descargase aquí, nosotros teníamos ya un tío dentro que iba a meter una radiobaliza y tal. Hicieron una operación en Venezuela, cogieron 15.000 kilos de cocaína allí y de esos, una parte era para esa operación y nada, y se quedó sin nada, por eso. Depende. A lo mejor crees que te va a tardar mucho y en 2 o 3 meses la tienes resuelta. Y en otros a lo mejor te tiras un par de años tranquilamente. ¿Y la cantidad de efectivos que se dedican a eso? Supongo que serán muchos, porque es efectivos policiales, investigación. La investigación en sí misma, lo que es el núcleo duro de la investigación, no lleva tanta gente. A lo mejor pones un par de grupos o un grupo entero de una brigada de estupefacientes y tal. Ahora, cuando se revienta la operación, entonces sí. Pero bueno, cuando se revienta la operación, como hoy Hacienda mandó a 300 tíos a todo eso, o sea, la operación, pues lo mismo. Cuando vas a una operación hay que hacerlo con gente suficiente porque si no se te van de las manos, ¿no? Se avisan entre ellos, entonces pues bueno, hay que hacer la operación. Las detenciones que tengas que hacer, los registros que tengas que hacer, tienen que ser todos a la misma hora, todos, siempre. Adelante, pero adelante a la misma hora, todos, para que no puedan avisarse, claro, si no. Pero vamos. De todas las operaciones que llevas, sobre todo como comisario, ¿cuál es la que recuerdas con más? Muchas. Muchas, yo qué sé. No hay ninguna en especial que se torciese por algún motivo. La que más me llamó la atención, que nos llamó la atención a todos, era la que no esperábamos, una que hicimos ahí, que también era en Rebeca, se habían cogido, no sé si fueron 7 u 8.000 kilos de cocaína, que habían 5.000 o 4.000 estaban escondidos ya en un garaje ahí en la zona esa de Ribeira. Pero bueno, fueron muchas operaciones, entonces pues yo no. ¿Perdiste la cuenta? No es que perdo la cuenta, es que bueno, pasa y pasa. Yo le decía a mi mujer siempre, debías apuntar, anécdotas, no te puedes imaginar, ¿no? Debías de haber apuntado en una libreta los datos, las anécdotas y tal, y hubieses... Me propusieron escribir un libro, Recién llegado a Pontevedra, a Santiago, de comisario, vino un editor desde Barcelona y me daba 2 millones de pesetas en mano ya. Y me... Eso va con uno y ya está, y queda dentro y
Nada. ¿Alguna vez tuvo miedo? Si tuve miedo yo, no, que va, nunca. Tampoco tuve por qué tenerlo, nunca recibí. Un día desde la cárcel me mandaron un recao, un día desde la cárcel me mandaron un recao, o sea, a través de un abogado. Pero bueno, no le haces caso a esas cosas. Gaje del oficio. O sea, pero fue la única, pero nunca tuve nada, ni me rayaron el coche, ni nada, no me nada. Eran tranquilos, hombre, en aquella época. Bueno, tranquilos. Bueno, supongo que estás al tanto de las quejas de la comisaría por falta de efectivos, tal. ¿Cómo ves este tema de...? Estoy al tanto por lo que escribís vosotros, pero yo no estoy... Creo que van a nombrar ya un nuevo jefe. Sí, está acá. Sí, creo que está en camino el nuevo jefe y es otra policía. Es otros tiempos, son otros tiempos. Sí, Fátima, puedes creértelo, es otra policía. Por eso yo voy poco por la comisaría, ¿no? Voy a la comisaría voy más a la de Santiago, está Simón, porque pues sigo teniendo muy buena amistad y muy buena relación. De hecho, Simón pues va a donde me voy yo, va él. Él se quedó aquí de jefe cuando yo me fui, ahora está en Santiago, hubo otro en medio, pero bueno. Pero es otra policía. Es otra policía. Los que ingresamos en la policía hace tantos años, pues pensamos en la policía que conocimos. Y la policía que dice, no, 8 horas y mañana vas otro día. Y bueno. Bien. ¿Cómo era la colaboración entre los cuerpos? ¿Con Guardia Civil? Bien. Cuando estuve aquí, desde luego, muy buena. Hombre, siempre hay pegas, sí, siempre hay pegas. Yo no sé en este momento y tiene que haberlas. Yo supongo que tiene que haberlas. O sea, que al final el prurito de hacer tú el servicio, el sistema policial español tampoco es el más adecuado. No es el más adecuado, ni mucho menos. Es como el más, yo creo que el que más se ajusta tal es el inglés. Es una sola policía con diversas departamentos y tal, pero del mismo cuerpo. Aquí se le podía sacar muchísimo más fruto a la labor policial si se unificase el Cuerpo Nacional de Policía. Ahora se llama Policía Nacional, ya no se llama Cuerpo Nacional de Policía, ahora es Policía Nacional y la Guardia Civil. Eso sería lo ideal. Pero hay oposiciones. Hay oposiciones. Hay oposición en los propios funcionarios, sobre todo a unos niveles ya un poco. Si tú se lo dices a los guardias, a los sargentos, ya estoy hablando de la Guardia Civil, a los tenientes y tal, esos te van a decir que sí. De capitán para arriba ya para arriba, o de comandante y tal, ya no. Ya es otra vida. Entonces, tú, un teniente coronel de la Guardia Civil, tú no lo ves en la calle. Y a un comisario sí. Un comisario se pone al frente de una operación y va a la calle a un teniente coronel, a un coronel de la Guardia Civil, buah, eso ni se te ocurre. Ya, no. Entonces sí hay reticencias. Pero ahora lo ideal sería la unificación de esos cuerpos. Luego hay otra parte muy importante en contra de la unificación, que es que la Guardia Civil tiene una determinada dependencia militar. Entonces es más difícil. Entonces, a la Guardia Civil no les autorizan los sindicatos. A nosotros sí, por desgracia, para nosotros. Los sindicatos no fueron nada buenos para la policía. Los sindicatos tienen una labor maravillosa, importantísima, que es pues el procurar el bienestar de los funcionarios, que le paguen adecuadamente, que tengan los medios necesarios, pero no tienen que meterse en política. Y se metieron de lleno. Y entonces eso, ¿no? La política policial la tienen que dictar los políticos. Y nosotros, pues, cumplir las disposiciones que los políticos digan. Entonces, pues, pero bueno, eso es como está, o sea que tampoco es... Hablabas antes de Portavales, de Padín. ¿Cómo valoras los arrepentidos
dentro de este tipo de operacións. Bueno, la Padín escribiu un libro, teles, bueno... Mal, muy mal. Yo, de verdad, mal. Yo no... El arrepentido no puede convertirse en una figura. Al contrario, el arrepentido tiene que ser un tío que pase total y absolutamente desapercibido. Que le den una nueva identidad si quieren dársela, que le den un tal, que lo lleve para otro sitio cualquiera y que, bueno, que le busquen la vida y tal. Ahora, lo que no puede pretender el arrepentido, como pretende el amigo este, es vivir toda la vida a consta del Estado, con coche, escolta, piso, la de Dios, todo. No, chico, eso dura un tiempo, y en ese tiempo después tú tienes que ir buscándote la vida, pero no eres tan arrepentido, bueno, en el sentido literal del arrepentido. Arrepentido sí lo es, porque habló. El arrepentido, además, la palabra arrepentido significa algo, Otra cosa es ser un colaborador necesario para él, porque si no colaboras te vas a comer una condena. Entonces, oye, ¿qué te merece la pena? ¿Comerte la condena? Colaborar? No, yo colaboraré, pero luego que vengas, como lo vi yo, al Padín este, aquí, siendo yo jefe de la comisaría de Villagarcía, los policías que venían con él venían a la comisaría, claro, echaban a Dios. Este tío nos vuelve locos y tal. A donde más aglomeraciones hay, allá va él. En su tierra, que lo conoce todo Dios. Venían las fiestas aquí en agosto, andaba por todas las verbenas, tal, tío, ostentación, que decías tú, tal, con los policías de paisano al lado de la escolta, y dije, pero hostia, tú estás buscando que te vengan a por ti, joder. Menos mal que los chaleños no quisieron encargarse, no se lo hubiesen encargado, pero vamos, ¿no? Pues te digo que no, es otra figura, la del arrepentido es otra figura. Esos señores son unos colaboradores que dieron lugar a una operación, bien. La operación Nécora efectivamente tuvo para mí, la parte más importante de la operación Nécora fue el aldabanazo social que supuso la operación Nécora. El que la sociedad se diese cuenta de la problemática que había con respecto al narcotráfico. Eso sí, pero fue Y bueno, la segunda parte de la operación Nécora fue un éxito, de verdad, porque fueron condenados la gran mayoría de ellos. No sé. Algunos siguen en la cárcel, de hecho. Pues eso, no sé. Bueno, no podemos acabar la entrevista sin preguntarte por tu paso por la política local. Obviamente fue corta. Eso fue un fracaso, eso fue una metedura de pata tremenda que no tenía que haber llegado a ella yo. Fracaso total. La política es para los políticos. Nosotros tenemos, sobre todo en policía, yo tengo una mentalidad cuadriculada. Yo veo todo lo que está bordeado por el imperio de la ley, punto. Y ahí para afuera yo no veo. Te juntas con unos ejemplares, como me pasó a mí aquí, me tocó lidiar con un ejemplar que fue el que me fue a buscar, o sea, que no. Y nada, luego te dejan la estacada, la primera de cambio, un personaje, desde mi punto de vista, nefasto, ¿no? Pero bueno, ahora es senador, o sea que no. ¿No te quedó la espinita clavada ¿No te quedó la espinita clavada de ser alcalde, de...? No, nada, que va, oye... Un alcalde no es tan político como puede ser un diputado. Efectivamente, se podían haber hecho cosas interesantes. Yo dije, bueno, pues se puede hacer, sí. Tienes una serie de ideas acerca del pueblo en el que vives. Primero, es un honor ser alcalde del pueblo en el que vives, el que llevo viviendo tantos años como llevaba yo. Segundo, tienes una serie de pensamientos y de ideas acerca de tal. Bueno, pues a ver si somos capaces de desarrollarlas. Pero claro, lo que no puedes pensar es que lo que te encuentras allí. Te encuentras con una gente que es que, ostras, así le fue, ¿verdad? Así le fue. Después se presentó él y sacó pues bastante menos. Y cuando 8 días antes de las elecciones dijo que iba a estar hasta el final, ya no tomó ni posesión del cargo de concejal. Bueno, allá ellos. ¿Un poco decepcionado por la política? Completamente, sí, completamente. En ese aspecto, completamente decepcionado. A mí no tenía que haberme metido ahí, de verdad. Me sentí engañado, defraudado y desde luego, pues nada, apoyado, por supuesto que no. Quisieron, el día que dije que iba a dimitir, quisieron ponerse a mi lado.
quisieron ponerse, le dije, no, a mi lado ni Dios. Pero que vosotros qué queréis, que queréis representar aquí la última cena con el beso de Judas, ni hablar, yo solo daré la chiva. Y me dijeron, Bugallo, por ejemplo, en aquel momento era el alcalde, no dimitas, no seas tonto. Gago también, no dimitas, y de muchísima gente, pero dije, no, esto no es lo mío. No compensa. No, yo lo mío, joder. Yo creo que cometí una torpeza, de verdad, ¿eh? Y lo pienso hoy todavía. Y fue decir que yo no iba a cobrar. Pero claro, yo dije, yo no voy a cobrar. Y entonces llamé al portavoz de la oposición, Fole. Sí. Le dije, no, pues, yo no voy a cobrar, y soy el alcalde. O sea que tú no te llevas 3.000 euros para casa todos los meses tampoco, ¿eh? Joder. Esa fue la primera gran equivocación mía. Creo que fueron los primeros que me dispararon. Sí. Y que te disparen los de enfrente, los rivales políticamente, pues bueno, hasta cierto punto tal, pero que te disparen los de tu propia casa, los que te van a buscar, los que te van a buscar a tu propia casa, eso ya no es, de verdad que no merece la pena. Para mí, vamos. Solo me fastidió algo, ¿no? Y es que mucha gente que me votó, muchísima gente que me votó, después me lo decía, no tenías que haber dimitido, hay gente que decía, a mí me devuelves los votos de mi familia, ¿eh? Dice, y te quedabas, lo siento, de verdad, perdonadme, pero es que la cosa fue así, yo no tal. Y después pasaron años y la gente seguía diciendo, por la calle parándome, diciéndome qué tal. Eso no, yo no, hay que valer para eso. Hay que valer mucho. Sí. ¿Y cómo eso así tienen a la política de bien situada socialmente, ¿eh? Sí. Bueno, entonces, los políticos son los últimos, cuando el CIS hace una encuesta, de esas, los últimos los políticos. Eso es... Dicen que lo malo no es la política, sino los políticos. No, claro, por supuesto, ¿no? Si la política es ideal, o sea, es una cosa muy buena para poder dirigir un país o para poder un pueblo, lo que sea, para poder hacer cosas, pero bueno, si de lo que te preocupas es de engordar tu bolsillo, que es lo que sucedió en este país en gran parte. Dime, la última pregunta. La última es, ¿qué hace ahora Enrique León? Vivir y estudiar francés. Estudiar francés. Voy en quinto en la escuela de idiomas este año. Este año estoy haciendo quinto. En avanzado. Sí, es lo que hago, nada más. ¿El futuro inmediato? Algo de deporte y tal. Nada, yo... Leer, Eso, exactamente, ¿no? Viajar algo de vez en cuando, pero tampoco mucho, o sea que no. Este año estuve en Cerdeña, el año pasado estuve en París y tal, así, cosas, viajitos así, de 10 días o 12 días, pero vamos. Y ya te digo, estudiar francés. Cuando termine francés, ayer hablamos una compañera y yo, cuando terminemos francés, podíamos matricularnos en italiano. Pues también, el italiano es el idioma del amor, joder, es un idioma precioso, o sea que no. Y nada más, no hago nada más. Perfecto. Vale, pues muchas gracias. De nada, Fati.